chicos, ¿cómo están? Vamos a ir viendo lo que sería factorización o descomposición factorial. Vamos a hablar un poquito de qué es factorizar. Factorizar es descomponer una expresión en un producto de factores primos. O bien, si hablamos de un simple número, descomponer o factorizar un número es escribir ese número en un producto de sus factores. ¿Qué son los factores? Son sus divisores, o sea, son los números que le dividen exactamente a este número y están contenidos en él una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, si nosotros vamos a descomponer el 12, vamos a ir haciendo sucesivas divisiones con números primos hasta obtener 1. Entonces, como podemos observar acá, la descomposición factorial de 12 es 2 al cuadrado por 3, porque hay los 2, de esta forma. Entonces, lo mismo se aplica a las expresiones algebraicas. Solamente que las expresiones algebraicas no son como simples números que puedes hacer una división y ya está. Las expresiones algebraicas tienen distintas formas. Entonces, por eso existen varios casos de factorización, porque las expresiones algebraicas tienen diferentes formas. Hay algunas que están escritas de a 3, hay algunas que están de a 2 y se están restando, hay algunas que tienen ciertos números en común y cosas así. Entonces, por eso existen diferentes y diversos casos de factorización. Entonces, cuando yo sé que termino de factorizar una expresión, cuando se queda un producto de factores, por ejemplo, un producto de un número o una letra, un número por un paréntesis, una letra por un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis, donde dentro de ellos hay expresiones otra vez algebraicas, ¿verdad? Entonces, cuando se queda como producto de expresiones, eso es lo que sería factorizar por completo la expresión. Bueno, vamos a empezar con lo que sería factor común monomio. Ok, el factor común es un número o una letra o ambos en común que tienen las expresiones. O sea, podemos decir que es un divisor común. Entre las letras sería el menor o la menor letra, o sea, que la letra con el menor exponente que le divide a todos por igual, a todas las letras iguales que tienen los términos. Sí o sí tienen que tener todos los términos. Y respecto a los números, el factor común es el mayor número que le divide a los tres por igual. Es el mayor número que los 3 o los 4 o los 5 términos, ¿verdad? Tienen dentro de él o contenido en él. Como podemos observar en el primer ejemplo, tenemos 10a cuadrado, 5a y 15a al cubo. Bueno, en ese caso es lógico que la letra que tienen en común es la a. De hecho, es la única letra que tienen entre ellos. Entonces, nuestro factor común definitivamente es a, factor. Entonces es un divisor, un número que les divide, en este caso una letra que le divide a los tres. ¿Cómo la letra va a dividir exactamente a otra letra? Bueno, esta tiene que tener un exponente menor. ¿Por qué? Si es que yo divido, vamos a hacer acá el pequeño ejemplo. Si yo divido, por ejemplo, a cuadrado dividido a, nosotros sabemos esto por ley de los exponentes, que se restan los exponentes y esto me queda a. Es una letra, o sea, fue un resultado exacto, es una división exacta porque no es una fracción. Cuando se dividen dos números o inclusive letras y el resultado me sale una fracción, esto significa que no fue exacto. ¿Se entiende? Una división exacta es cuando el número o el resultado es entero, no tiene denominador. Entonces, como pueden observar, el denominador tiene que tener un exponente menor. Ahora, si yo divido a dividido a cuadrado, esto que está acá es esto, así, de esta forma. ¿Ven? Como pueden observar, este es divisor de él porque lo dividió exactamente. Sin embargo, de esta forma como tenemos acá, esto es como escribir a dividido a cuadrado. Este es el que le debería dividir a este exactamente, pero no lo hace por ser mayor a él respecto al exponente. Entonces, en este caso se van a restar los exponentes y van a quedar 1 sobre a. Como pueden observar, es una fracción, o sea, no fue entero, es decir, no es un resultado entero, entonces no es una división exacta. Bueno, entonces, definitivamente el factor común tiene que tener el menor exponente respecto a lo que serían las letras. Ok. Entonces, colocamos ese factor común acá. Abrimos un pequeño paréntesis. Casi me olvido de los números. Bueno, como les estaba diciendo hace rato, para el factor común de los números tiene que ser el mayor número que está contenido
contenido en los tres, en este caso porque son tres, por igual. El mayor número que le divide a los tres por igual, que en este caso sería 5. Podemos decir que en este caso sí, obligatoriamente debe ser 5. Fíjense, tenemos 10, 5 y 15. Y ustedes pueden sacar el factor común de una forma separada, podemos decir entre 10, 5 y 15. Vamos a ir, les quiero mostrar. Para el 10 tenemos, la descomposición del 10 es 2 por 5. Del 5, lógicamente, es 5. Y del 15 tenemos 3 por 5. Bueno, ¿cuál es el mayor número que está contenido en ellos? Por igual, es el 5. El único número y el mayor entre ellos es el 5. Entonces nuestro factor común también es 5. Entonces abrimos, más grande, ahí. Ahora sí abrimos un producto, vamos a escribir mejor, a 5, o bien 5a por paréntesis. El paréntesis, o lo que voy a colocar dentro del paréntesis, va a ser la división entre cada uno de los términos con el factor común, donde el factor común es mi divisor, o sea, es colocar, en el primer caso es 10a cuadrado sobre 5a, y ahí realizo mi división. Entonces 10 dividido 5 son 2, a cuadrado dividido a me queda a, entonces definitivamente acá entra 2a. Esto ustedes van a ir haciendo, fíjense que van a ir haciendo mentalmente o en su calculadora respecto a lo que serían los números, pero de repente si les confunde, ustedes pueden colocar de esta forma en fracción, donde el factor común siempre debe ir abajo por ser divisor. Menos 5a dividido 5a, esto queda 1, más 15 dividido 5, 3, y a cubo dividido a, esto va a quedar a al cuadrado, de esta manera. Y ahí ya podemos decir que está factorizado. En realidad se puede seguir factorizando y haciendo algunas especies de operaciones dentro del paréntesis, pero nuestro objetivo ya está ahí. Ya cumplimos que fue sacar el factor común. Bueno, respecto a este que está acá, vamos a ir observando, tenemos 18, 54 y 36. La misma cosa ustedes van a ir haciendo, pueden hacer por separado como les mostré hace rato, y sacan el máximo común divisor, porque básicamente el factor común es el máximo común divisor entre los números. O bien, que es un pequeño truco que yo les digo a los alumnos siempre, fíjense cuál es el menor número que aparece y fíjense si los demás números, si este menor número le divide a los otros. Entonces 54 dividido 18 es 3 y 36 dividido 18 dividido 36, al revés, 36 dividido 18 es 2. Entonces sí son exactos y definitivamente 18 le divide a 18, esto queda 1. Entonces nuestro factor común definitivamente es 18, entonces no tenemos que buscar otro. Después tengo m cuadrado, m, definitivamente m, con 1 es como exponente. X cuadrado, este no tiene x, entonces x no es. Y cuadrado, entonces y cuadrado sí. Por paréntesis, hago mi división, 18 dividido 18, 1. M dividido m, 0. O sea que 1, en realidad. X no hay, entonces x es lo que quedaría acá, y cuadrado, porque es colocar de esta forma. La división entre dos números o letras iguales siempre da 1, no da 0. La resta entre dos números iguales sí da 0. O sea que 1 menos 1 es 0, pero 1 sobre 1 va a ser 1. Vamos a dar otro ejemplo. 5 menos 5, 0. 5 sobre 5 sí es 1. Entonces acá 18 se va con 18, m con m y con i de esta forma. Se restan los exponentes, pues 1 menos 1, 0 en el exponente. Y todo número o letra elevado a la 0 es 1. Y lo mismo con los demás. Entonces queda x. Los signos se dividen y la división de los signos es igual a la de la multiplicación, la regla de división. Entonces, menos dividido más, menos 54 dividido 18, 3. M cuadrado dividido m queda x cuadrado y la y cuadrado se elimina completamente. Más dividido más, 36 dividido 18, 2. M se va, y también se va, y este sería el final de nuestra operación. Bueno, y ahí eso es como concluimos lo que sería factor común monomio. De repente todas estas
que yo coloco acá abajo, ustedes pueden poner pausa al video y copiar, hacer pequeños esquemas en su cuaderno, ¿sí? Pero yo los borro porque es un poco reducido mi espacio en la pizarra. Bueno, después tenemos factor común polinomio. Este se llama factor común monomio porque el factor común es un monomio, o sea, es un término, no hay una suma acá dentro. Sin embargo, el factor común polinomio sí, el factor común es un polinomio, es un término que se están o sumando o restando. Fíjense cómo acá tenemos x menos a por y más 2 más b por y más 2. Entonces, definitivamente, el factor común sería este paréntesis que es y más 2, lo cual nosotros sacamos de esta forma, colocamos un producto y ahora voy a abrir un corchete porque dentro de él va a quedar paréntesis. En realidad los signos de agrupación, que son llave, corchete y paréntesis, todos son lo mismo, sirven para agrupar, o sea que para poder agrupar. Pero ¿por qué hay tres diferentes o diversos? Porque para que no se confunda lo que sería esto, paréntesis dentro de paréntesis, entonces se colocan los demás que son diferentes, pero en realidad son lo mismo. Bueno, entonces hacemos nuestra división. Esto dividido esto otra vez, haciéndonos un pequeño ejemplo como fracción. Si a ustedes les confunde, pueden hacer esto. Y fíjense cómo acá se puede visualizar que estos se van a simplificar, porque se van a restar los exponentes, va a quedar 0 en el exponente y eso se vuelve 1. Entonces definitivamente queda x menos a. De esta forma. Bueno, entonces continuamos con el siguiente. Más, porque más dividido más, y esto dividido, esto es la misma cosa al igual que este, se van a simplificar y me va a quedar b. Bueno, acá todavía no termina. ¿Por qué? Porque nunca debo dejar un paréntesis dentro de otro paréntesis, o sea, no tiene que haber términos agrupados en él, tengo que deshacer esos paréntesis que están ahí. Entonces, ¿cómo se deshacen los paréntesis? Se distribuye todo signo que tengan adelante de él. Este positivo que está acá es el signo de este que está acá. Entonces ese yo no puedo distribuir. Si es que es un negativo, no se distribuye. Ese es el negativo de la B. En este caso es el signo que tienen acá adelante el que se distribuye, que en este caso es un positivo. Entonces queda más por más por menos, menos, más B. De esta forma. Si ustedes quieren sacar y convertir eso en paréntesis, como les dije, vale lo mismo, queda x menos a más b de esta forma. Después tenemos este caso, nos van a decir, ahí no hay otros términos agrupados, hay solo uno. Sí, pero yo puedo asociar estos dos términos y en vez de ser 1, 2, 3 términos se convirtieron en 2. ¿Cuál es el problema con ese? ¿Cuál es el problema con este? Que los términos no son iguales. Tenemos que este es negativo, este es positivo. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Vamos a hacer algo que nosotros le solemos llamar sacar factor común del signo, que consiste en lo siguiente. Se saca un negativo para dividirle a los signos que tienen los términos a los que queremos cambiar. Entonces, menos dividido menos más. Es como un factor común. Menos dividido menos más. Si yo vuelvo a distribuir este negativo, me va a quedar menos x menos 1 otra vez. O sea, mi expresión no se altera, sin embargo, se modifica un poquitito. Ok, y ahí ya pueden observar que ya tenemos un factor común que vamos a sacar otra vez, que va a ser x más 1. Paréntesis, esto dividido esto va a quedar a, menos esto dividido esto que va a quedar 1. Y ahí ya tenemos por factorizado completamente la expresión. Bueno, factor común por agrupación de términos. El factor común por agrupación de términos, como dice el nombre, se agrupan factores, o se agrupan términos que tienen igual factor común. Hay otros que no tienen y se agrupan en otro lado, podemos decir. O sea, tienen otro factor común, entonces otra agrupación. Acá, fíjense como estos dos tienen 3 y x, y estos dos tienen 4 y x, ¿verdad? Entonces nosotros podemos sacar factor común acá de 3x de este lado, y esto me va a quedar a menos 1, y acá sacamos factor común de 4y. Entonces al sacar factor común, esto me va a quedar 1 menos a. Bueno, ¿cuál es el problema? Acá no está todavía factorizado porque no es un producto de factores. Entonces, el factor común por agrupación de términos siempre me tiene que quedar otra vez
unos paréntesis que sean iguales, o sea, se tiene que convertir en un factor común polinomio, pero no son iguales. Acá los signos son contrarios, acá tengo A positiva, acá tengo A negativa, uno negativo, uno positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer y qué me conviene hacer? El factor común que yo tengo que sacar acá, yo puedo sacar con el signo que a mí me conviene. Si yo quiero sacar en negativo, no hay ningún problema, se puede sacar en negativo. Y esto va a hacer que se inviertan los signos. Fíjense, entonces va a ser esto dividido esto, más dividido menos, esto queda menos, esto dividido esto queda 1, menos dividido menos, más, esto dividido esto queda A. Y de esta forma, si ya son iguales, simplemente que están desordenados. Podemos ordenar para que puedan visualizar mejor qué es lo que sucede. Entonces, este pasamos a este lado y el 1 llevamos con su signo del otro lado, y ahí ya pueden observar que ya tenemos un factor común polinomio que sacamos normalmente y hacemos el proceso que ya sabemos: 3x menos 4y, de esa forma. Genial. Este tengo que borrar para mi segundo ejemplo. Entonces, generalmente, en este caso, nosotros encontramos los factores comunes uno al lado del otro y no hubo problema. Vamos a probar si esto también sale lo mismo. Este con este vamos a sacar el factor común de AX. Acá me va a quedar A menos X. Entre estos dos voy a sacar factor de común de menos 2AI. Entonces, esto dividido esto, me va a quedar A positivo, y acá se va a volver negativo. Fíjense, porque eso es lo que yo quiero. Entonces, si yo sacaba acá positivo, acá yo ya iba a visualizar que mi A me iba a salir negativa y acá mi X me iba a salir positivo. Bueno, entonces acá queda X. Acá vamos a sacar el factor común de X al cuadrado, X menos 2y. Y fíjense cómo no cumple que cada factor, cada paréntesis, podemos decir, no es igual. Entonces no está bien y tenemos que buscar la manera de que sean iguales. Entonces vamos a ir probando e invirtiendo los términos uno con otro. Voy a probar este con este y estos dos. Bueno, entonces este con este que tienen en común, la a cuadrado, entonces me va a quedar x menos 2y. ¿Ven? Este con este, definitivamente acá está la i y acá está el 2, y yo necesito que sea negativo, pero es positivo y este negativo. Entonces yo ya puedo sacar menos factor común a x. Entonces va a quedar x menos, porque menos ya va a ser menos más dividido menos 2i. Después más x cuadrado. Esto va a quedar x menos 2i de esta forma. Entonces ahí ya pueden observar que ya logramos que los tres paréntesis sean iguales. Entonces voy a sacar eso como factor común, x menos 2y. En este caso tenemos 6 términos. Para poder hacer factor común por agrupación de términos, los términos que tenga el polinomio siempre deben ser pares, o 4, 6, 8, así sucesivamente. En este caso nosotros podemos agrupar de A3 o de A2. De A3 nosotros hicimos, a mí se me hace que es lo mismo, la verdad que ustedes pueden decidir. Entonces abrimos un paréntesis y esto va a quedar a cuadrado menos ax más x cuadrado al hacer la división. Y de esta forma concluimos todos los tipos de factor común que existen. Vamos a continuar en unos minutos. Yo les dejo esto, ustedes tienen que copiar en sus esquemas, y ahora enseguida vamos a ver lo que serían los otros tipos de casos. Bueno, vamos a continuar con lo que sería trinomio cuadrado perfecto. Ok, el trinomio cuadrado perfecto, como dice el nombre, es un trinomio, o sea, siempre son 3 términos que tienen que cumplir con la siguiente condición. Los extremos, este término y este término, tienen que poder sacarse raíz cuadrada exacta, tanto de los números, o sea, del coeficiente numérico, como de la parte literal. Y el medio tiene que reproducir el producto de esas raíces por 2. Vamos a ver enseguida eso. Otra cosa, solamente el término del medio puede ser negativo. Los extremos tienen que ser sí o sí positivos. El medio puede ser positivo o negativo. Bueno, ¿cómo sacamos
sea que, ¿cómo se resuelve este caso? Vamos a sacar la raíz de los extremos. En este caso, raíz de 4 es 2 y de x también es x. Ok, ¿cómo sacamos raíz cuadrada de las letras? Una forma sencilla es dividir el exponente con 2. 2 dividido 2, 1. Si era 6, 6 dividido 2, 3. Entonces quedaría x al cubo, por ejemplo. Bueno, entonces acá tenemos 25 es 5 y de y cuadrado, como pueden observar, 2 dividido 2, entonces queda 1. Si era 8, 8 dividido 2, 4, entonces quedaría 4. Genial. Entonces, nuestro resultado, vamos a colocar esas raíces en un paréntesis de esta forma, con el signo que va a estar en el medio, es el signo que va a tener el término del medio. En este caso es negativo, entonces este va a llegar negativo y siempre esto al cuadrado. Y eso es básicamente el final de ese ejercicio. Para este lado, para comprobar, casi me olvido, para comprobar entonces vamos a multiplicar por 2 las raíces. 2 por la primera raíz, que es 2x, por la segunda raíz, que es 5y. Entonces de esta forma multiplicamos. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, xy, y pueden observar que reproduce exactamente el término del medio, entonces cumple con la condición y es realmente un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, en el segundo caso, sacar la raíz de esto es 1 sobre 2, raíz de 1, 1, de esto es b sobre 3, entonces nuestro resultado sería 1 medio más, por ser positivo, b sobre 3 al cuadrado. Para comprobar vamos a multiplicar por 2, entonces 2 por primera raíz por segunda raíz, tenemos acá, el 2 se va a simplificar con el 2 y nos va a quedar b sobre 3 por una b sobre 3 y pueden observar que reproduce exactamente el término del medio. Bueno, en el tercer caso es un caso especial que, como pueden observar, son 3 términos, cumple prácticamente con las condiciones. Entonces, ¿esto se puede sacar raíz? Sí. Ustedes van a sacar la raíz, como les dije, asimismo con las letras, con la parte literal del término. Van a dividir entre 2 el exponente y ese sería el resultado. Entonces, la base es la misma y 2 dividido 2 queda 1. Lo mismo con esto. Va a quedar a más x. Entonces, eso vamos a escribir acá el resultado porque ya no tengo espacio. Entonces nuestro resultado va a ser x más y menos, por el signo, a más x al cuadrado. Ya les dije por qué usamos corchetes. Bueno, como les dije también, no podemos dejar nunca un paréntesis dentro de otro. Entonces eso vamos a deshacer y nos va a quedar, distribuimos acá el positivo y acá distribuimos el negativo porque este negativo corresponde a este. Entonces va a quedar menos a menos x al cuadrado. Reducimos términos acá, x se va a ir con x y me va a quedar y menos a al cuadrado. Como pueden observar, yo del corchete pasé al paréntesis directamente porque equivalen lo mismo. Ahora, para comprobar, entonces multiplicamos por 2 la primera raíz por la segunda raíz y ahí ya se puede observar que es igualito al término del medio. Bueno, después tenemos lo que sería diferencia de cuadrados. Como dice el nombre, una diferencia siempre es una resta entre dos términos. Y estos términos sí o sí se deben poder sacar raíz cuadrada, tanto del coeficiente numérico como de la parte literal. Bueno, sacamos las raíces, en este caso las raíces de cada uno vamos a colocar en dos paréntesis. En uno las raíces se van a estar restando, en el otro se van a estar sumando o sumando y restando. El orden de cuál van a colocar primero en realidad no importa. Raíz de 16 es 4 de x cuadrado x menos 5y al cuadrado. ¿Ven? Porque es a la cuarta, entonces 4 dividido 2, 2. Y lo mismo de este lado, pero se van a estar sumando. O bien, en este lado vamos a hacer al revés para que puedan observar que equivale lo mismo. ¿Por qué equivale lo mismo? Porque el producto o bien el orden de los factores no altera el producto. Esto es como tener 2 por 3, o bien, si ustedes colocan al revés, 3 por 2 da lo mismo, también da 6. Bueno, entonces, raíz de esto, ¿cómo hago si tiene exponente literal? Básicamente es la misma cosa. 2n dividido 2 va a ser 2n sobre 2, 2 se va con 2 y me va a quedar n. De esta forma, como pueden observar. Entonces, lo mismo para este. Va a ser 3b 4m dividido, ¿a qué? Perdón,
el exponente que es 4m dividido 2. Entonces con esto va a quedar 2m. Entonces b a la 2m. Como es negativo, o sea que en realidad acá dijimos que íbamos a colocar el negativo primero, acá vamos a colocar el positivo simplemente para que puedan observar que da lo mismo. A la n menos 3b a la 2m, de esta forma. Como les dije, ustedes todas estas anotaciones pueden escribir como ejemplo, pero yo voy borrando por la limitación de espacio. Bueno, este también es un caso especial que aparece mucho, que tienen que ir visualizando, que son paréntesis cuadráticos que se están restando. Entonces, aplicamos la misma cosa, solamente que vamos a colocar corchetes entre ellos. Menos la raíz del segundo por entre ellos en suma. Mate mi espacio, ahí, justito. Y voy a distribuir lo que tengo acá. En este caso me va a quedar a más x menos x menos 2. En este caso me va a quedar a más x más 2. De esta forma. Reduzco términos. Acá x se puede ir con x, entonces acá me va a quedar a menos 2. Acá se pueden sumar y va a quedar a más 2x más 2. De esta forma. Como les dije, yo de corchete pasé a paréntesis directamente porque son lo mismo. Por último tenemos combinación de trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados. En estos casos tenemos la combinación de estos dos casos, o sea, dentro de él hay un trinomio y van a ver también que aparece una diferencia. En este caso nosotros podemos armar primeramente un trinomio cuadrado perfecto con los términos que tengo acá, solamente que están desordenados. Este término, como pueden observar, parece ser un término medio, porque tiene 2, tiene a, tiene m, entonces tengo que buscar si en mi polinomio existen términos cuadráticos o que se puedan sacar raíz con a y con m. Exactamente hay dos. Entonces ya tenemos armado ahí y vamos ordenando de esta forma. Ven cómo ya se arma. Acá coloco el que no voy a utilizar. Y ahí ya tengo un trinomio cuadrado perfecto que voy a resolver. Esto va a quedar a menos m al cuadrado menos 4b cuadrado. Y ahí es donde aparece la diferencia de cuadrados de caso especial así parecido a este. Entonces voy a colocar acá, esto es a menos m menos 2b por la raíz otra vez a menos m. ¿Sale todavía? Justito se ve. A ver, vamos a traer un poquito más mi cámara. Ahí. A menos m más 2b de esta forma. Entonces, eso ustedes ya saben que se puede sacar del paréntesis y va a quedar a menos m menos 2b. Ya paso directamente a paréntesis por equivaler lo mismo. O sea, estos desaparecieron y estos se convirtieron en estos, de esta forma. En este caso no hay nada que reducir, entonces queda ahí. Acá, ¿dónde está el trinomio cuadrado perfecto? Este es los términos que parecen ser trinomio cuadrado perfecto. Solamente que, ¿cuál es el problema con estos? Son negativos los extremos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a alterar, o sea, modificar un poquitito nuestra expresión sacando un negativo. Menos dividido menos, más. Más dividido menos, menos. Menos dividido menos, más. Y ahí ya tengo mi trinomio cuadrado perfecto que voy a desarrollar. X menos 1 al cuadrado. Me queda mi diferencia de cuadrados. Esto va a ser 3a menos x menos 1 por 3a más x menos 1. Saco, distribuyo lo que tengo adelante, va a quedar 3a menos x más 1, 3a más x menos 1. Eso puedo colocar en paréntesis ya, para que quede mejor. No hay nada que reducir. De esta forma. Y con eso concluimos lo que sería, en realidad hay dos casos más de trinomio que les voy a mostrar en breve. Bueno, continuamos con los dos últimos casos que corresponden a lo que sería trinomio cuadrado perfecto y con combinación de diferencia también. Bueno, primeramente tenemos al trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. ¿En qué consiste este caso? Es un trinomio, cumple con prácticamente todas las condiciones que tiene o que pide el trinomio cuadrado perfecto, excepto que el medio no reproduce la cantidad exacta que tiene que reproducir.
Fíjense en lo siguiente, la raíz de este es 2a cuadrado, la raíz de esto es 3b cuadrado. Y 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. O sea, 12 es el número que tendría que haber estado ahí, pero no está. Tenemos simplemente un 8. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para poder factorizar este caso es convertir en un trinomio cuadrado perfecto sumándole la cantidad que le falta. Y de 8 para 12 nos falta 4. Entonces le sumamos esa cantidad. Pero como nosotros no podemos alterar simplemente una expresión, la modificamos un poquitito sumándole la cantidad, pero restándole la misma cantidad de esta forma. Bueno, entonces se convierte como una suma de términos. Esto se baja, esto se suma, esto baja directo y lo mismo este negativo. ¿Y en qué se convirtió ahí? En uno del caso anterior ya sería una combinación de trinomio y después me quedaría una diferencia de cuadrados con este que está acá. Entonces realizo mi trinomio cuadrado perfecto. Esto queda 2a cuadrado más 3b cuadrado al cuadrado menos ese término que me sobró ahí. Y ahí se convierte o se queda en la combinación, en lo que sería diferencia de cuadrados de caso especial. Bueno, realizamos nuestra diferencia. Vamos a hacer la raíz del primero menos la raíz del segundo o más, como ya les dije, a cuadrado más 3b cuadrado más un 2 más 2ab. Me quedo acá sin espacio. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a borrar este y después voy a volver a copiar. Bueno, entonces sacamos el paréntesis, como yo ya les expliqué todo eso. De esta forma, lo mismo de este lado. Y ahí ya tenemos factorizado. Como les dije a ustedes, ese pueden cambiar, colocar en paréntesis. Bueno, les voy a mostrar. Bueno, y ahí básicamente. Ahora, con este ejemplo yo creo que ya está genial. Lo que les puedo decir es que de repente, en este caso, va a tener también, puede dar el caso que tenga de más. ¿Sí? En este caso le faltaba 4 términos y puede ser que en algunos casos le sobre. Vamos a suponer que tendría que haber sido 12 y ahí tenemos, por ejemplo, qué sé yo, 16. Entonces tenemos que restarle la cantidad, pero generalmente esto va a ser negativo para que acá se le sume y sean signos contrarios, se resten y de este lado ustedes se puedan restar también la misma cantidad. Bueno, vamos a ver lo que sería suma de dos cuadrados. Básicamente en este caso no hay ningún caso de factorización en específico que hacer. Lo que sí podemos hacer es convertir en un trinomio cuadrado perfecto.